Joven, ¿sientes el vacío de un mundo que te promete todo pero te deja sin rumbo? Novaciano, un sacerdote del siglo III, se alzó contra la misericordia de la Iglesia, exigiendo una pureza inalcanzable. Su herejía, el novacianismo, negó el perdón a los caídos, a los lapsi, rompiendo el corazón del Evangelio. En este capítulo de Los herejes a los ideólogos en el sentido de la fe, descubrirán cómo la Iglesia defendió la verdad con caridad y firmeza. Únanse a esta batalla espiritual para vivir plenamente la luz de Cristo. Contexto histórico. El siglo III fue un crisol para el Imperio Romano y la Iglesia naciente. Las invasiones bárbaras golpeaban las fronteras, las plagas devastaban ciudades y los emperadores como Decio desataron persecuciones feroces. Los cristianos se enfrentaban a una elección cruda: sacrificar a los dioses paganos o morir. Muchos conocidos como los lapsi cedieron bajo la tortura, ofreciendo incienso a ídolos y quebrando la confianza en las comunidades. Este siglo de angustia puso a prueba la identidad de la Iglesia, obligándola a equilibrar la santidad con la misericordia en un mundo que despreciaba ambas. El mundo romano estaba impregnado de estoicismo, que valoraba la disciplina y el desapego emocional, apatheia, y cultos mistéricos que ofrecían salvación esotérica. En Frigia, tierra natal de Novaciano, el movimiento montanista ya había sembrado una visión rigorista de la Iglesia pura, rechazando compromisos con una cultura decadente. Los cristianos en Roma, un centro cosmopolita, vivían como en una diáspora, lidiando con presiones de asimilación. Las apostasías masivas bajo Decio desataron una crisis. ¿Cómo podía la Iglesia mantenerse santa mientras acogía a los pecadores? Es lo mismo que nos dicen ahora. En medio de ese torbellino, la Iglesia brilló como un faro. Papas como Fabiano, del año 236 al 250, y Cornelio, del 251 al 253, fortalecieron la primacía de Roma como sede apostólica, anclando la fe en los sucesores de Pedro. La práctica de la penitencia, aunque aún no formalizada, permitía que los lapsi regresaran tras una expiación rigurosa, reflejando la misericordia de Cristo. Consta en Patrología 1, página 305. Cipriano de Cartago, una figura imponente, comparó a la Iglesia con una madre que sana a sus hijos heridos, del Lapsi capítulo 6. Sin embargo, esta postura misericordiosa chocó con rigoristas como Novaciano, que veían el perdón como una traición a la santidad. Filosóficamente, el estoicismo moldeó a pensadores como Noviciano, quien equiparó la disciplina eclesial con una pureza inquebrantable. Papandrea 2011, página 48. El gnosticismo y el maniqueísmo, con sus visiones dualistas de un mundo corrupto frente a una élite espiritual, alimentaron ideales rigoristas. Estas corrientes culturales desafiaban el mensaje cristiano de redención universal, que proclamaba la salvación para todos y no solo para los perfectos. La persecución de Decio no fue solamente violenta en extremo, sino una herida interna. Los confesores cristianos que soportaban torturas sin apostatar ganaron autoridad moral, y algunos respaldaron el llamado de Novaciano a una iglesia pura. Herling, Historia de la Iglesia, página 97. Esta tensión dio origen al cisma novaciano, dividiendo comunidades en todo el imperio. Sin embargo, la Iglesia respondió con claridad: el poder de perdonar pecados es de Cristo. Eusebio, Historia Eclesiástica 6:43. Los escritos de Cipriano y el Sínodo de Cartago reforzaron la Iglesia como un hospital para pecadores, no una fortaleza de santos. Cipriano, Epístola 55. La resiliencia de la Iglesia fue su triunfo. En medio de la persecución forjó un camino de misericordia y verdad, demostrando que la fe podía soportar el caos sin perder su corazón. El fervor de los mártires, la sabiduría de los obispos y la unidad de la tradición apostólica se mantuvieron firmes. Esta era nos susurra hoy en tiempos de crisis: ¿te aferras a la verdad que redime? Novaciano, nacido alrededor del año 200 en Frigia, Asia Menor, fue un hombre de paradojas, un erudito brillante impregnado de filosofía estoica, un converso al cristianismo y el primer antipapa de la historia. Su camino comenzó en turbulencia. Según el Papa Cornelio, como catecúmeno, Novaciano sufrió una posesión demoníaca, recibiendo un bautismo clínico por aspersión en su lecho de enfermo, sin completar los ritos de confirmación. Eusebio, Historia Eclesiástica 6:43. Esta entrada irregular a la fe generó controversia entre el clero romano, pero el Papa Fabiano
Impresionado por la destreza retórica y filosófica de Novaciano, lo ordenó sacerdote alrededor del año 248. Cuasten Patrología 1, 308. El intelecto de Novaciano brilló en su De Trinitate, el primer tratado trinitario en latín que, aunque en tendencia ortodoxa, insinuaba un subordicionalismo, colocando al Hijo por debajo del Padre. Papandrea 211, página 45. Su formación estoica lo llevó a considerar la disciplina como suprema, equiparándolo a la pureza espiritual con el desapego emocional. La persecución de Decio puso a prueba su resolución. Mientras miles de cristianos apostataban, Novaciano, acusado por Cornelio de esconderse para evitar el martirio, carta a Flavio de Antioquía, se refugió en una celda alimentando dudas sobre su valentía. Piñero y los cristianismos derrotados, página 123. La elección de Cornelio como papa en 251 encendió la rebelión de Novaciano. Cornelio, que abogaba por reconciliar a los lapsi tras penitencia, encarnaba el corazón misericordioso de la Iglesia. Novaciano, sin embargo, vio esto como debilidad. Con el respaldo de 3 obispos italianos se proclamó obispo de Roma, convirtiéndose en el primer antipapa. Herling, Historia de la Iglesia, página 98. Su cisma fracturó a la Iglesia, pero la vida de Novaciano terminó bajo martirio de Valeriano en el año 258, un testimonio de su complejo legado. Costa en página 310. El pensamiento de Novaciano fue profundamente moldeado por sus raíces frigias y su educación estoica. En Frigia, la herejía montanista había defendido una iglesia de los puros, una visión que Novaciano reflejó. Piñero, página 120. El estoicismo, con su énfasis en la apatheia, imperturbabilidad, lo llevó a ver la misericordia como un compromiso con el rigor moral. Su eclesiología se basó en la idea de los karatoi, los puros, después cátaros, una comunidad sin mancha de pecado. Esto contrastaba con la visión de la iglesia articulada por Cipriano, que la veía como un hospital en campaña para pecadores. El Apsi, capítulo 7. La exposición de Novaciano a ideas gnósticas y maniqueas prevalecientes en el siglo III reforzaron sus tendencias dualistas. Veía a la iglesia como una élite espiritual separada de un mundo corrupto, una noción que chocaba con el mundo universal del Evangelio. Simonetti, 2012, página 90. Su De Trinitate, aunque defendía la Trinidad, revelaba imprecisiones teológicas, particularmente al subordinar al Hijo, un precursor de los debates arrianos posteriores. Contenido de la herejía, básicamente 3 pilares. Exclusión permanente de los lapsi. Novaciano declaró que los pecadores graves, apostasía, homicidio, adulterio, eran imperdonables por la Iglesia. Solo Dios podía absorberlos en el juicio final. De Trinitate, capítulo 10. Los lapsi podían realizar penitencia durante años, pero solo serían redimidos en artículo mortis, al momento de su muerte, sin comunión eucarística. Eclesiología de pureza. Para Novaciano, la Iglesia era una sociedad de santos, no de pecadores. Admitir que a los caídos ponía en riesgo su santidad. Negación del poder de las llaves. Rechazó la autoridad de los obispos para perdonar pecados posbautismales, contradiciendo Juan 20:23. Prácticas adicionales incluyeron rebautismo. Los novacianos exigían rebautizar a los conversos de la iglesia laxista, socavando la unidad del sacramento. Cuesta en página 320, creemos en un solo bautismo. Ascetismo extremo. Prohibían las segundas nupcias, imponían disciplinas ascéticas estrictas, reflejando el rigorismo frigio. Herling, página 99. Distorsiones teológicas. El novacianismo atacó verdades cristianas fundamentales. Autoridad de Mateo 16, 18, 19, al negar el poder de atar y desatar. Novaciano socavó los sucesores de Pedro. El sacramento de la penitencia contradijo prácticas primitivas atestiguadas por Irineo y Cipriano. Página 315 de Cuasten. La redención universal, al declarar pecados imperdonables, limitó la eficacia de la cruz. Piñero 127. El rigorismo de Novaciano reflejó el trauma del siglo III por las persecuciones. La crisis de los lapsis erosionó la confianza, y los confesores, venerados por su valentía, a menudo apoyaron a Novaciano para preservar el honor en el martirio. Herling, página 101. En la diáspora de Frigia de Roma, el rigorismo era un escudo
contra la asimilación cultural, haciéndose eco de los ideales montanistas. La herejía paralela de los obispos y diáconos de Novaciano mostró la centralidad de Roma incluso para los cismáticos. El error de Novaciano no fue solo teológico, sino antropológico. Se redujo a la iglesia un club de élite, ignorando su misión de redimir a los quebrantados. Su historia hoy nos desafía. ¿Elegiremos una fe que excluye? Una fe que sana. El novacianismo fue más que un traspié teológico, fue una grieta sísmica que sacudió a la iglesia primitiva y dejó ecos a lo largo de los siglos. Al rechazar la misericordia para los lapsi, Novaciano fracturó la unidad cristiana, estableciendo comunidades paralelas en Roma, Galia, Hispania, Egipto y Constantinopla. Obispos como Marciano de Arles difundieron su visión rigorista desafiando a la autoridad de Roma. La longevidad del cisma, persistiendo hasta el siglo VIII-VIII, en Frigia y Moesia, subrayan las profundas raíces culturales y espirituales. Consecuencias. El novacianismo obligó a la Iglesia a clarificar doctrinas fundamentales. Sacramento de la penitencia. La controversia catalizó la formación de la confesión. El ábside Cipriano defendió el poder de la Iglesia para absolver, arraigado en el mandato de Cristo. Cipriano capítulo 7. Los sínodos de Roma del año 251 y Cartago 252 afirmaron esta autoridad, moldeando las prácticas penitenciales. Autoridad episcopal. El antipapado de Novaciano destacó la primacía de Roma. La respuesta de la Iglesia, liderada por Cornelio y 60 obispos, reforzó la sucesión apostólica. ¿Por qué no se declaran líderes atacando otro obispado, un patriarcado ecuménico o lo que quieran, ¿no? Unidad bautismal. El concilio de Nicea en el año 325 reconoció los bautizos novacianos para fomentar la reconciliación, afirmando la validez universal del sacramento. El novacianismo prosperó en regiones fuertes con tradiciones ascéticas como Frigia y Egipto, donde las comunidades buscaban preservar la identidad cristiana contra la asimilación pagana. Piñero en el año página 126. Su etos rigorista atrajo a los confesores, cuya autoridad moral dio credibilidad a la causa de Novaciano. La expansión del cisma a centros urbanos como Constantinopla reflejó su capacidad para explotar las tensiones locales, como disputas sobre elecciones episcopales. La supervivencia del movimiento hasta el siglo VIII, particularmente en Frigia, fue notable. Historiadores bizantinos como Sócrates y Teodoreto señalan su absorción gradual por el Islam, ya que las comunidades rigoristas encontraron paralelos en el ascetismo islámico. El novacianismo también influyó en movimientos rigoristas posteriores. El donatismo. Los donatistas, como los novacianos, exigían una iglesia pura, rechazando los sacramentos de clérigos manchados. El catarismo. Los cátaros, autodenominados cataroi, hicieron eco de la pureza dualista de Novaciano. El legado de Novaciano persiste en ideologías contemporáneas que priorizan la pureza ideológica sobre la misericordia. Perfeccionismo moral, movimientos que exigen una adherencia impecable al código de éticos que reflejan la eclesiología excluyente del novacianismo. Sectarismo, cultos modernos y grupos fundamentalistas a menudo adoptan una mentalidad de comunidad pura, rechazando la unidad cristiana más amplia. Individualismo, la negación de la autoridad eclesial se asemeja a la espiritualidad subjetiva actual, donde la convicción personal supera la tradición. La Iglesia contrarrestó estas tendencias mediante claridad magisterial. El Concilio de Trento, siglo XVI, reafirmó que el sacramento de la penitencia, haciendo eco de los sínodos del siglo III. Misericordia pastoral, reconciliación y paciencia, de Juan Pablo II en el 1984, enfatizó a la Iglesia como guardiana de la misericordia, no del juicio. Diálogo ecuménico, el documento Bautismo y Eucaristía y Ministerio, reconoció principios fundamentales comunes superando divisiones históricas. El desafío del novacianismo fortaleció a la Iglesia, refinando su comprensión sobre la misericordia y la autoridad. Nos recuerda que la verdad sin amor distorsiona la fe, una lección para el mundo polarizado de hoy. Reflexionemos. La sombra del novacianismo persiste en el mundo actual.
Su espíritu rigorista reaparece en ideologías que exigen perfección, ya sea moral, política o cultural, excluyendo a los perfectos. Jóvenes, ¿ven en la actualidad la cultura de la cancelación que rechaza la redención o en espiritualidades que prometen salvación por esfuerzo propio? Estas reflejan el error de Novaciano. Negar la misericordia de Dios limita su poder para transformar. Los lapsis del siglo III reflejan nuestras propias caídas, adicciones, dudas, traiciones, pero la Iglesia ofrece sanación, no condena. La fortaleza de pureza de Novaciano colapsó, pero los brazos abiertos de la Iglesia perduran. El relativismo y perfeccionismo que hoy amenazan las familias y naciones, sembrando división. Sin embargo, el Evangelio te llama a una fe que abraza a los quebrantados, confiando en el amor ilimitado de Cristo para restaurar lo perdido. Jóvenes, guerreros de la fe, el error del Novaciano nos enseña que la rigidez sin misericordia traiciona el Evangelio. Estudien su fe, lean las Escrituras, el Catecismo, vidas de los santos como Cipriano que defendieron la verdad con amor. Confíen en los sacramentos de la Iglesia, especialmente la confesión y la Eucaristía, donde fluye la misericordia de Cristo. Resistan las ideologías modernas, el subjetivismo, puritanismo, que imitan el rechazo del novacianismo al perdón. Vivan su vocación con audacia, ya sea en la familia, en el sacerdocio, el servicio, sean un faro de esperanza. Únanse a su parroquia, a su familia, recen el rosario, defiendan a la Iglesia contra las herejías de hoy. Esta generación puede reconstruir una cultura de misericordia. La Iglesia necesita tu corazón, tu celo, tu fe. Permanece firme, sabiendo que tú eres parte del cuerpo inquebrantable de Cristo. Por último, Cristo ha triunfado. El cisma de Novaciano, como todos los errores, se derrumba ante la verdad de la Iglesia. A pesar de la persecución, la esposa de Cristo sigue siendo un faro, guiando almas a través de las tormentas de la historia. Jóvenes, están llamados a esta batalla luminosa. La Iglesia, aunque herida, es su hogar, ofreciendo la plenitud de la verdad y la misericordia. El rigorismo de Novaciano falló porque olvidó que el corazón de Cristo murió por todos los pecadores, no por los puros solamente. Hoy abraza tu lugar en la historia. Viva la fe que transforma naciones, sana familias y da propósito a tu vida personal. Únanse a los santos, a mártires en esta aventura de la gracia. La victoria es de Cristo y a través de su Iglesia, que es tuya, serán una luz en la oscuridad. Tu fe es la chispa que el mundo necesita. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen, Madre de Dios, los acompañe.